Bien, saludos cordiales, como ya hemos podido observar, eh, hay muchas condiciones y muchas situaciones que se presentan en nuestros ojos. Tenemos astigmatismo, tenemos cataratas, tenemos miopía, tenemos muchísimas más. Voy a seguir compartiéndoles otras condiciones en este video que se presentan, ¿sí? Posteriormente a esto vamos a ver también alternativas de solución que se nos pueda presentar, y finalmente es importante que podamos ver algunas de cómo podemos ayudar, ¿okay? Porque es importante conocer estas características, pero también es importante saber cómo nosotros como docentes podemos ayudar o podemos aportar a un desenvolvimiento más efectivo de la sociedad a personas que presentan cualquiera de estas condiciones. ¿Okay? Quiero compartirles también la PAO, las primeras afectaciones de la unidad número 2. ¿Sí? Aquí ustedes encontrarán los recursos. ¿Sí? Aquí ustedes pueden encontrar los recursos que necesitan para poder revisar toda esta situación. Aquí están los recursos, están las diapositivas de las presentaciones que en estos momentos yo voy a hacer, de afectaciones visuales, están la detección de trastornos visuales, cómo podemos detectar, detección precoz, es decir, en niños, niñas, en edad escolar, sobre todo a tiempo. Es decir, si el profesor de primer año, de inicial 2, de inicial 1, de segundo EGB, me puede ayudar a detectar esto antes de que llegue o que el niño tenga que pasar por tercero, cuarto y quinto y nadie se dé cuenta, el niño puede estar sufriendo, ¿ok? Entonces es importante detectar siempre a tiempo para que el profesor de primero EGB le ayude cuando ya el niño esté en quinto EGB y pueda de alguna manera poder ser corregida esta situación. Características de los niños, es importante saber las características que observan, cómo juegan, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos la introducción al sistema Braille. Yo aquí tengo algunos objetos que después se los voy a mostrar. Entonces mostrarles que es una regleta, que es un punzón, ¿sí? Entonces esto lo vamos a hacer ya al finalizar este video. Así que la clase está muy interesante, les invito por favor a que puedan formar parte de ella y que puedan revisar. Continuemos entonces con enfermedades visuales. Algunas situaciones el ojo humano capta la información y la transmite para crear una imagen. En fin, esto ya lo hemos visto ustedes. Esta imagen que está acá, pues obviamente también la conocen. Esto hay que saberlo, mis queridos estudiantes. Es indispensable saber nuestras partes de nuestro ojo, de nuestros oídos, pabellón, oído externo, oído interno, oído medio, de nuestros ojos, córneas, pupilas, cristalinas, nervio óptico. Sí, esto es importante conocerlo, porque incluso para nuestros exámenes, para nuestras clases, esto es muy importante. ¿Okay? Aquí está la definición de la córnea, que es la superficie de alguna manera que protege al ojo y le ayuda a enfocar la luz. Esto lo pueden ustedes igual revisar. ¿Qué causa deficiencias visuales? Si bien es cierto que aquí dice que es bastante raro que una persona pierda la vista durante la adolescencia, no es menos cierto que el cuidado o el descuido de sus ojos durante la adolescencia le puede afectar en su edad adulta. Ok, si usted tiene muchísima exposición, por ejemplo ahora, a tecnología, aparatos tecnológicos, muchas personas cuando estamos, por ejemplo, frente a una computadora y queremos descansar, lo primero que decimos es, bueno, voy a descansar. Se sienta y coge el celular, que tiene otra pantalla. O quizás se siente y dice, no, voy a ver la televisión, voy a ver una peli, voy a descansar. Sí, seguramente está descansando, físicamente está descansando, pero nuestros ojos no están descansando, sino que al contrario, están exponiéndose a muchísima mayor información visual. Eso sin hablar de la contaminación visual que vivimos en la mayoría de nuestras ciudades, ¿sí? Y en diferentes lugares. Y una de las características principales, por ejemplo, para poder ayudar a las personas con algún tipo de condición o problema visual es efectivamente evitar, porque a veces esto es una técnica muy importante. Si bien es cierto, debemos tener nuestra aula iluminada, nuestra aula lo mejor presentable, nuestra aula con información clara, qué sé yo, con imágenes de bienvenida. O sea, esto es muy cierto, pero también es cierto que el exceso de información visual termina siendo una contaminación visual. Es decir, es tan mala el aula que no tiene nada, es decir, está un aula que no ofrece un estímulo visual, pero es tan mala el aula que ofrece demasiado o mucho estímulo visual.
Ok, entonces estas cosas con nosotros como profesores tenemos que prever, cuidarlas y organizar. Los necesarios, los estímulos visuales que nosotros consideremos los adecuados y en el momento adecuado. Ok, porque a veces nos ponen cualquier cosa en nuestras aulas y tenemos que también nosotros prever qué ponemos, para qué ponemos, qué información visual contiene y todas estas cosas que es importante. Como les digo, pues es muy raro, aunque sí sucede en la adolescencia. Hay personas que por accidentes, sobre todo, sí, por accidentes, hay dos jóvenes jugando, uno se lanzó una piedra, le lanzó el otro y le vació la, qué sé yo, le dañó la córnea, en fin, le dañó algunos de los temas. Cuando esto ocurre, tipo de una lesión traumática, claro, por lo general a una lesión traumática, es lo que les menciono, un golpe, sí, un golpe en los ojos o en la cabeza en un accidente de coche en moto, perfecto. Algunos bebés nacen con ceguera congénita, es decir, ya nacen, ahí ya fue su condición. También se puede heredar o ser provocada por una infección. ¿Qué son estas infecciones? Son demasiada calentura o fiebre en nuestro cuerpo, un poco para hablarlo un poco más claro. Es decir, estas famosas infecciones, que es una infección. La infección produce fiebre y la fiebre produce calentura en el cuerpo. Esta calentura en el cuerpo hace que se rompa el nervio auditivo, el nervio visual y puede causar alguna situación. Además, otras situaciones como el sarampión, transmitida del madre al feto, el proceso de desarrollo del embarazo. Esto es importante, hablarlo, conversarlo en nuestras charlas, en lo que nosotros vamos trabajando, porque sin duda que esto es muy, muy importante. Bien, de esto de algunos ya les hablaba en el video anterior. La ambliopía se desarrolla en niños menores de 7 años, ¿sí? En ambos ojos envían un mensaje al cerebro diferente, es decir, un ojo puede estar viendo un objeto grande y le dice, mira, el objeto es grande, y el otro dice, oye, no es tan grande, es más pequeño. Entonces, eso significa mensajes diferentes, ¿sí? Pero uno funciona bien, lastimosamente uno como que se desconecta, dice el texto, o suprime algunas imágenes del ojo, ¿ok? Retinopatía diabética. Esta sobre todo se produce por los vasos sanguíneos que irrigan o que pasan por nuestros ojos, sobre todo la retina. Y como menciona aquí, se daña a consecuencia de una diabetes. Primero se producen rótulas y pérdidas de sangre en los vasos sanguíneos y posteriormente se forman vasos sanguíneos anómalos, es decir, que no están normales o de alguna manera no contienen la cantidad exacta o disminución o aumento de sangre. Entonces esto hace que se pueda perder. Los síntomas muchos pasan desapercibidos. Quizás a veces, algunas diabetes o algunos tipos de triglicéridos altos nos avisan nuestros ojos. Dicen que nuestros ojos son la ventana también de nuestro cuerpo, y a veces sí, esto es muy cierto. ¿Qué significa esto? Que a veces de repente no es que usted pierde la visión de una vez, no. Cuando se tiene colesterol alto, por ejemplo, hay momentos esporádicos que de repente usted está bien y de repente como que se le nubla en la vista o se le borra un poco la visión, y le dura 10 minutos, 5 minutos y se le pasa. Dice, no, quizás pasó esto y que no desayuné y que pasó esto. O su cuerpo le está avisando a través de sus ojos que tiene los triglicéridos elevados. Lo mismo puede suceder con el tema de la diabetes. Es decir, quizás yo todavía no me he hecho el examen que tengo diabetes, pero mis ojos ya me están avisando, están dándome los primeros indicios para decirme, oye, parece que mi cuerpo tiene diabetes. Y esto es muy importante porque el detectar a tiempo nos ayuda muchísimo a poder mejorar las condiciones. Bueno, y algunas otras situaciones, hay otra hepatitis, por ejemplo, se produce con un color, inicia con un color amarilloso en nuestros ojos. Entonces esto para sus estudiantes, para sus hijos, hijas, siempre es importante poderlo y tener. El glaucoma, que es el incremento de una presión que hay dentro del ojo, lo que se mencionaba, si es una presión intraocular elevada, se eleva y puede lesionar el nervio óptico, ojos rojos. Cuando hay presión en nuestros ojos, la principal característica es que nuestros ojos o alrededor se nos ponen rojos. O sea, se nos ponen de color rojos. Entonces ahí es que te está dando síntomas de que está sucediendo alguna situación. La miopía, que es muy conocida, que todo el mundo habla de miopía, pero que es importante definir, porque es miopía. Y es una condición visual. Aquí dice una condición visual. Siempre me gusta hablar de condiciones, hablar de situaciones. Sí, no podemos negar que en algunos casos también son enfermedades, pero prefiero hablar de condiciones antes de una enfermedad. Sí, por ejemplo, el estrabismo. O sea, el estrabismo es una condición más que una enfermedad.
sea, si se puede corregir, es muy raro que se pueda corregir el estrabismo, pero se puede realizar ciertos ajustes dependiendo. Ok, pero sobre todo el estrabismo, a muchos niños sufren cuando tienen estrabismo porque el bullying que existe por esta situación o por esta condición es muy fuerte. Entonces la miopía es una condición visual en la cual los objetos cercanos son vistos claramente, pero los que se encuentran más lejos aparecen borrosos. Es decir, yo de aquí hacia allá, que está un árbol, no veo bien, pero las cosas cercanas sí las veo bien. Entonces eso hace algunos juegos visuales cuando estamos leyendo, nos alejamos un poco, o al revés también, hay otra que es al revés, que me permite ver los objetos lejanos y los cercanos no. Pero en la miopía es definitivamente los cercanos nos permite ver claramente, pero los objetos lejanos nos cuesta o lo vemos de manera borrosa. Esto ocurre cuando el globo ocular es excesivamente alargado y cuando la córnea tiene mucha curvatura. Por lo tanto, la luz que ingresa al ojo no es enfocada correctamente y los objetos se ven distantes o se ven borrosos. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, un caso. ¿Sí? Aquí está la miopía. Esta es la visión normal, es decir, se ven las montañas, se ve la niña, se ve muy claramente lo que está acá. Es decir, la niña está de alguna manera cercana al ojo y las montañas están obviamente pues mucho más atrás del ojo. Entonces acá se puede ver, quizás, claro, obviamente no es que va a haber una montaña con todo lo que existe a 5 o 10 kilómetros atrás, pero identifica, ¿no? Sin embargo, con la miopía, fíjense ustedes, ¿sí?, cómo se puede ver. Cómo se ve. Aquí está una explicación un poco más técnica en la parte de acá abajo, cómo se están viendo, cómo está el cristalino, cómo está la córnea, ¿sí? Miren, ¿sí?, cómo se ve lo que afecta, pues, sin duda, a nuestro ojo. Y en este caso la miopía, aquí está un claro ejemplo de lo que se tiene. Esta se puede corregir con algunos tipos de cirugía, ¿sí? Con algunos tipos de cirugía, con algunas condiciones se puede corregir. No en todos los casos, pero en algunos casos se puede corregir. Hipermetropía. Los nombres es importante que lo podamos conocer. Yo les voy a también a dejar en un glosario de términos en la unidad 2, obviamente todos estos nombres para que ustedes también lo puedan tener. La hipermetropía es cuando los rayos de luz proyectan la imagen en un punto detrás de la retina, haciendo que los objetos cercanos se vean borrosos. Esta es como un poco al revés de la miopía. Este problema es provocado por una córnea o cristalino con poca curvatura en el que el eje antero-posterior al ojo es más corto. Con un ejemplo les quiero mostrar acá. Miren. En este caso, si ustedes ven, es al revés. Este es el objeto cercano, es decir, una pequeña ave, un pájaro que está acá. Mire, de cerca no se lo ve bien, más sin embargo, todo lo que está en la parte de atrás o más lejana, de alguna manera se ve mucho mejor. Mire, y de cerca se produce este efecto. ¿Sí ven? ¿Sí? Entonces de cerca se produce este efecto. ¿Ok? Entonces esto un poquito para que ustedes tengan. Entonces en la miopía, los objetos cercanos sí se ven bien, pero los lejanos no se los puede ver, se ve borroso. Y en la hipermetropía pues sucede al revés. Los que están lejanos se los pueden ver mejor y los que están cercanos pues tenemos ahí ciertas condiciones de poder ver. Listo, factores que causan estas dos condiciones, bueno, pero sobre todo la hipermetropía es la herencia y la edad. ¿Sí? Bueno, ambas realmente, la herencia y la edad. La herencia se refiere a transmisión genética de padres, abuelos a hijos, ¿sí?, o a nietos, ¿sí?, eso se suele transmitir. Y la edad es que, como les decía, siempre nosotros a determinada edad, pues definitivamente nuestros ojos van a verse afectados de alguna manera, ¿ok? La hipermetropía se puede corregir efectivamente, lo que les decía, y la miopía también, con anteojos. ¿Sí? Los anteojos lo que hacen es regular, mejorar la parte de visión que está afectada, ¿sí?, y les corrigen su visión. Obviamente en los anteojos siempre es importante, por ejemplo en los niños, realizar valoraciones periódicas, ¿sí?, porque a veces las pérdidas son progresivas, a veces las pérdidas son más lentas, pero suceden a haber ciertos ajustes y que se tienen que regular. También es importante, si bien es cierto el uso de anteojos nos sirve y está muy bien, es importante ponernos en los momentos de la noche, cuando ya vamos a descansar, tratar también de descansar un poco para que nuestros ojos, nuestro cerebro, pues también de alguna manera se sienta un poquito más aliviado. Hay cirugías láser, ¿sí?, cirugías láser que también se pueden realizar, que se pueden hacer. Hay queratotomía radial. Bueno, esta es una cirugía un poquito más especial, si se quiere. Y hay trasplante córnea.
primera anteojos, la segunda cirugía con láser y la cuarta trasplante corneal son los más comunes, aunque el trasplante corneal se hace, pero esto es informado con córneas, por ejemplo, en el momento de fallecer muchas personas sus córneas aún sirven, les sacan si somos donantes, o si yo en mi caso soy donante, entonces usted su córnea, si le hacen la evaluación y sirve, se puede dar. Probablemente eso en teoría no es que tiene un costo la cirugía como tal, pero la córnea es donada, o sea, en términos generales, como donar un riñón, sin embargo en el mercado negro, como les digo, puede existir, o existe, mejor dicho, lastimosamente, personas que son sacrificadas por extraer sus córneas. Entonces, esas cosas todas pues también se tienen que valorar y se tienen que mirar. Astigmatismo, esto ocurre cuando hay una deformación en varias partes de la córnea, ocasionando que no se forme un foco sobre la retina, sino una imagen confusa, generalmente incompleta y distorsionada. Este problema ocasiona dolores en los ojos y cabeza y mucha fatiga visual. El astigmatismo también es un tema muy común, ¿ok? Que produce cierta confusión o visión incompleta, visión distorsionada. A veces estamos mirando bien, de repente pues sí tenemos un problema de visión, alguna confusión leve o moderada en algunos temas de colores. O sea, esto tiene que ver mucho con el astigmatismo, y que ustedes pueden ver. Aquí hay una imagen, por ejemplo, miren, lo que le decía un poco de color, astigmatismo con corrección, mire, y el astigmatismo sin corrección, es decir, una visión un poquito más nublosa, un poquito más borrosa, un poquito más opaca, ¿sí? Corrección significa alguna ayuda técnica, lentes, etcétera, etcétera, ¿ok? Algunas de las cirugías que les decía acá también se pueden realizar. Factores que causan el astigmatismo, pues tenemos la herencia, traumatismo. ¿A qué me refiero con estos golpes? Ok, golpes, heridas. A ver, en la edad escolar, que es la que a nosotros nos interesa muchísimo, hay juegos con esto que han producido accidentes. Ok, hay juegos con esferos, con lápices. No sé si ahorita todavía está el uso del compás en algunos lugares. Bueno, por mi escuela especializada que yo laboro, omitimos el uso del compás porque cualquier objeto cortopunzante con los niños que lo hacen a veces jugando, a veces, sobre todo los niños que presentan una discapacidad asociada, ¿no? Entonces, pero ese juego puede significar que te afecte o te dañe en tu ojo de por vida. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con estos traumatismos, pero sobre todo en la etapa escolar. Esferos, objetos cortopunzantes, palillos, cotonetes, mochilas que tienen ciertos pasadores o ciertos accesorios que a veces son muy perjudiciales. Todo esto en nuestras clases son muy importantes. Nosotros, al iniciar, empezamos a corroborar usted con qué viene, cómo viene, y hablando con las familias, ¿no? Es importante mencionar a la familia, mire, no le mande que en todo caso acá yo tengo, yo le saco punta, yo le ayudo con el lápiz, porque obviamente esto también produce afectación. ¿Puede corregirse el astigmatismo? Sí, dependiendo de la gravedad del problema. Si ya es un tema muy avanzado, pues a ver, todas las personas pueden hacerse una cirugía, pero creo que también los medios tienen que ser muy honestos y diciendo, mira, podemos hacer la cirugía, pero el resultado de esa cirugía puede ser que tu visión mejore en un 5%. Hombre, si mi visión va a mejorar un 5%, pues prefiero dejarla ahí, porque una cirugía también me puede hacer perder la vista, no sabemos, ¿no? Pero si el médico me dice, profesionalmente hablando, mira, la condición que usted tiene la podemos mejorar un 95%, eso es muy significativo. Entonces es muy importante que sobre todo se tengan los criterios técnicos claros de esto. Hoy también hay mucho tema, muchas dificultades, porque no sé si el nombre es vanidad, no sé si el nombre es de querer tener nuestros ojos de la mejor manera. Y una cosa es tenerlos por condición estética o por condición, no sé, de belleza, no sé, hablando. Y otra cosa es cuidarlos por medida de salud y cuidados. La medida de salud y cuidado no nos dice que nos echemos gotas, cosas extrañas en los ojos para cambiar el color de ojos, por ejemplo. El médico no nos dice eso, ya nosotros queremos hacer porque queremos los ojos, si son negros, quiero tenerlos verdes, quiero tenerlos café oscuro, café claro. Entonces, y póngase una gota, póngase otra gota, que eso le va a empeorar. Eso es mito, eso es completamente falso. Lo único que hace es afectar y dañar nuestros ojos. Incluso de niños nos hacen pensar que si nos ponemos de pequeños ciertas gotas de cualquier cosa, pues eso es falso.
Es decir, lo que tenemos nosotros que hacer es cuidar nuestros ojos, pero para que podamos mejorar. Presbiopía es provocada por el endurecimiento de los cristalinos que pierden algo de elasticidad. Generalmente se empieza a manifestar a partir de los 40 años, ¿ok? Y las personas se tienen que alejar de los objetos pequeños para poder verlos con claridad. Sí, a veces que no sé si hacemos esto, ¿no? Hacemos como que el libro para allá para poder verlo con claridad. Aquí está un ejemplo, déjenme justo acá, miren. Entonces, no, ya no estoy viendo. Esto nos pasa mucho, solo les pasa mucho, ¿no? Y es parte de esto se puede dar con la edad, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo allá, no puedo leer, pero si lo tengo aquí, pues bueno, realmente así lo puedo leer. Eso con la edad, pero acuérdense también, creo que, no sé, todos podemos llegar. Eso en las letras de los periódicos, que de alguna manera se pueden, o son aún accesibles. Pero, por ejemplo, una aguja con un hilo, por eso que siempre nuestros abuelitos, nuestros padres que ya tienen una determinada, nos dicen, por favor, tengan pasando la aguja en el hilo. Sí, porque ya su condición no le permite, no significa que esté enfermo ni mucho menos, sino que ya su condición por temas de edad y tantas cosas, pues ya no le permite hacer esas circunstancias. Es como correr los 100 metros a los 50, 60 años o correrlos cuando tenemos 25, entonces nuestros huesos ya no son los mismos. Correcto, aquí están algunas condiciones. La edad, como que les decía, y este problema puede corregirse con lentes bifocales. Sí, básicamente la presbiopía es básicamente por la edad, ¿correcto? Sí, y puede corregirse con lentes bifocales. Si nosotros ponemos unos lentes y sin mayor problema, pues nosotros podemos seguir. Cataratas, sí, son las opacidades en el cristalino que pueden variar en cuanto a su gravedad. Hay desde pequeños puntos hasta visión borrosa total, sí. O sea, la catarata puede afectar un mínimo o te puede afectar un mucho. En este caso también hay cirugía que se puede hacer. La edad también influye en un factor importante, sin embargo también hay cataratas congénitas, ¿okay? Hay alteraciones en recién nacidos, por ejemplo, ¿sí? Que eso ya es congénito, entonces ahí se hacen algún tipo de cirugía que les viene bien y les puede mejorar. Aquí está un cristalino claro y normal, una visión de esta manera y un cristalino nublado. No sé si ustedes pueden notar acá hay un poquito más de nubla y esta es la visión, ¿ok? Sí, miren, no sé si ustedes pueden ver este ojo, si ven acá está cristalino, ¿sí? Lo pueden ver, está un poco más negro si se quiere, y aquí está nublado, miren, justo aquí, miren, ¿sí? Esta es la afectación. Esto es lo que produce que yo vea así, ¿sí? Factores que causan las cataratas, pues no solamente afectan algunas condiciones, sino que también la diabetes, por ejemplo. Nuevamente los traumas, sobre todo los traumas, queridos estudiantes, hay que tener muchísimo cuidado porque están afectando muchísimo, ¿ok? El uso de esteroides por mucho tiempo. El uso de esteroides significan todas estas cosas que les metemos al cuerpo para hacernos más bonitos, para mejorar, pero claro, tiene afectaciones obviamente también. El uso del tabaco, si fumar en exceso, pues también produce esta condición, exposición intensa a rayos ultravioleta. Esto en general también, no solamente para las cataratas, nos pueden servir para muchas cosas más esta prevención. Exposición interna a rayos ultravioleta, alteraciones metabólicas. Alteraciones metabólicas cuando tenemos alguna reacción en nuestro metabolismo, algún cambio, etcétera, etcétera. Las cataratas solo se pueden corregir por medio de cirugía, esto es cierto, ¿sí? Sus síntomas incluyen visión doble, borrosa o desenfocada, dependiendo. Si es leve, pues tendrá una visión un poco por ahí borrosa. Si es ya más afectando, ya es una visión más doble, dependiendo, ¿no? Dificultades para ver en condiciones de escasa iluminación. Y visión desleída de los colores, es decir, lo que es verde, lo que es menos verde, y etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos, por favor. Ahora estamos con el estrabismo. A ver, el estrabismo por la pérdida del paralelismo de los ojos. Les explico qué significa esto para que ustedes sepan. Los ojos están en paralelo, o sea, si no, o sea, ¿qué pasa? Que uno se desvía y produce estrabismo. Esto se debe principalmente a la alteración de los músculos, es decir, ya los músculos no tienen cirugía. Del ojo unida a una mala visión, es decir, un ojo se tuerce porque ve mal y ve mal porque se tuerce, correcto. El problema se corrige mediante el uso de lentes con cristales especiales a veces. La oclusión del ojo desviado con parche, ejercicio macular y algunas cosas por medio de cirugía, en algunos de los casos. Pero en otros de los casos, pues no se corrige.
En algunos casos, cuando estamos a tiempo, en la edad escolar, etcétera, etcétera, podemos tener estas correcciones, pero en otros casos no. El estrabismo es un caso que se ve mucho en el tema escolar, y es cuando el niño, han visto que tiene un ojo que está, nosotros, no sé si ustedes fijan, no me siguen, ¿no? Si van por allá, van por acá, van juntos, ¿no? Claro, hay niños que el ojo va para un lado, pero el otro no va para el mismo lado, va como para el otro lado. Entonces, esto hace obviamente que, sobre todo los niños, ¿no? Pongan apodos, etcétera, etcétera. Entonces, se sufre mucho cuando se tiene estrabismo, porque esta condición sí afecta. Y es lo que mencionaba, que tenemos que ser sobre todo respetuosos de los niños con estos casos, porque hay bullying que a veces no nos damos cuenta. El bullying no es solamente pegar, golpear, maltratar, sino que hay bullying que a través de tu condición te lo hace. Entonces, sí es importante que se pueda corregir, se pueda dolor. Aquí tengo un ejemplo justo acá. Miren. Este es el alineamiento normal, es decir, los ojos están aquí mismo, acá mismo. O sea, si yo miro mis ojos, los dos van para acá, los van para acá. ¿Qué pasa con el estrabismo? Lo que les decía. Hay estrabismo de diferentes tipos, correcto. Si ustedes se fijan, el músculo de este ojo está inclinado un poco más, el cristalino, todo esto lo está inclinando más hacia la izquierda, ¿sí? Viendo de frente a la pantalla. ¿Sí? Miren, está más hacia acá, ¿sí? Y el de acá está, como quien dice, en la mitad. En este caso, el ojo afectado pues sería este, ¿sí? Sería este, debería estar tal como está el de arriba, miren, tal como están los dos de arriba y este de acá, estos tres, miren, están en teoría bien. Es este el que a través de un músculo o algo pues no permite ver. De ahí yo siempre la gratitud con la vida, ¿no? De que por lo menos muchas personas no tenemos ese músculo que está bien. Entonces fíjense, esto es lo que tiene que ver con el. A veces no está aquí, a veces la falla del músculo es acá, entonces es decir, se encuentra más pegado a este lado. ¿Sí me explico? Entonces depende cómo sea. A veces está un poco más arriba, a veces más, pero sobre todo es izquierda o derecha, así que se inclina el ojo a un lado y más a un lado para el otro. Mira, este caso también es el mismo, ¿sí? Solo he tomado la imagen para que ustedes lo puedan ver. Y acá tengo otra. Este es más a la izquierda, fíjense, miren. ¿Sí? Aquí está más a la izquierda el ojo. Este es el ojo normal, entre comillas, y este es el ojo. En los otros casos, como el de acá, vemos que está un poco más a la izquierda, ¿no? Y en este caso está un poco más a la derecha, como quieran ver, o sea, más para acá o más por acá, ya dependiendo como ven la imagen. Es como está nuestro ok. Eso tiene que algunas condiciones de estrabismo, pero como les digo, sobre todo es importante ser respetuoso. Factores que causan debilidad o parálisis de los músculos que controlan el movimiento. Esto es importante. Estrés, situaciones, golpes hacen que nuestros ojos se caigan. Hay peores casos, hay parálisis faciales, donde el músculo pierde fuerza. El músculo es como lo que nos permite tener nuestra piel así. Bueno, no sé si así, pero bueno. Ok. Si algún músculo por estrés, por traumas, golpes, yo qué sé, pierde esa fortaleza, lo que hace es lo que te estaba sosteniendo, lo suelta y se cae. ¿Ok? Se cae. Entonces, a veces no siempre pasa directamente, a veces una parálisis facial te produce eso, pero algo interno, más leve o más, te produce eso también. Entonces, por eso es importante, sobre todo, que tengamos un buen cuidado de nuestros ojos y que le demos las correcciones necesarias. Una mala visión, es decir, a veces forzamos nuestras vistas, mucho tiempo la tenemos expuesta al sol, bajo el agua, etcétera, etcétera. Si esto es permanente, obviamente no va a afectar. Lesión en los nervios. Los nervios son los que controlan o que mantienen los nervios visuales, pues también, ¿no? Herencia, a veces también es herencia, algunos, papá, mamá, abuelo tuvo, entonces lo transmite. Edades más avanzadas se ven infecciones, edades más avanzadas, ya edad adulta y más que eso, ¿no? Tumores, traumatismo. Tumores son cuando nos sale alguna situación, alguna parte de afectación de nuestro cuerpo. Traumatismo siguen siendo los golpes, o enfermedades como la hipertensión arterial. Cuidado con esto y la diabetes. O sea, yo más que todo quiero mencionarles sobre todo estas dos enfermedades, que es la hipertensión arterial, que es parecido al técnico del colesterol, y la diabetes, obviamente, pues la diabetes de todos los tipos que existen. En estos dos casos es importante cuidarse, porque nos afecta a nuestra visión, y no solamente a nuestra visión, afecta muchísimo más, pero es importante, nosotros nos podemos cuidar. ¿Se puede corregir con una cirugía o con una corrección óptica?
Sí se puede corregir, pero es, como le digo, los porcentajes, no digo que no se puede corregir, pero se necesita hacer un buen cuidado, se necesita hacer un buen tratamiento para que se pueda corregir. Y en algunos casos, pues sobre todo si es por edad, sobre todo ya el médico mismo dice, mira, es más difícil con edad que corregirle a un niño de 2 años, 6 años, 6 meses, puede ser mejor que acá. Eso por favor igual para tener en cuenta. Educación para la salud. Esto es importante, por favor, ya que vimos todas estas condiciones, también es importante dar las recomendaciones. ¿Sí? Las recomendaciones para sus padres de familia, para ustedes como padres, madres de sus hijos. Siempre es importante tener en cuenta estas condiciones y estas recomendaciones, ya, aunque hay muchos más, ¿no? Pero sobre todo esto. Si tenemos diabetes, hay diabetes infantil, hay diabetes hereditaria, yo estoy teniendo, por ejemplo, en mi centro educativo, estoy teniendo obesidad infantil. Entonces, es muy importante que nosotros podamos prever estos casos y organizar, hacer talleres, dar charlas, porque una buena salud, una buena educación tiene que ver mucho con esto, con el cuidado, con la prevención. La prevención es sin duda un factor muy importante para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra economía y para cuidar muchas cosas. Controlar la diabetes, quienes tengan y quienes de alguna manera tenemos incluso herencia diabética. Si mi padre tuvo diabetes, es muy probable que a mí también me dé. Entonces es importante que yo pueda prevenir, bueno, si mi papá le dio, puede ser que a mí me dé, pero si me da, bueno, ya fue herencia, pero yo voy a intentar disminuir para cuando la tenga que tener, pues trate de no afectarme de mayor medida o de mayor manera. Fumar es un tema muy importante, no solamente por el hecho de la nicotina y por el hecho de fumar, sino también por el hecho del humo que se produce al que usted expulsa. Si parezca o no, ese humo va a nuestros ojos. El uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, efecto. Todos estos gases son hechos para, bueno, si alguna vez un policía por ahí nos echa en alguna manifestación, no quiere decir que nos va a afectar, obviamente nos va a afectar en ese momento, pero si yo no estoy expuesto, pues bueno, continúo. Pero hay personas que están, por ejemplo, al humo, demasiado expuestos, y después obviamente pues presentan afectación. Visitar a un oftalmólogo periódicamente. Esto es importante, sobre todo con nuestros niños, ¿sí? Una revisión básica que nos dé cuidado de cómo hacer y cómo cuidar, sobre todo en nuestros niños. Siempre es importante realizar campañas, por ejemplo, en los centros educativos, campañas de visión, campañas de cuidado de la vista, no tanto por lucro, porque a veces se malinterpreta. Hay instituciones o fundaciones que nos pueden hacer estos trabajos gratuitos y que son muy importantes. No automedicarse, eso yo siempre lo recomiendo, no solamente en este tipo de discapacidades, sino en todas las discapacidades, porque uno no sabe los grados ML que trae una medicina o que trae algo. Entonces, si yo tengo la automedicación, pues bueno, vamos a tener mayores situaciones. Control del niño sano, bueno, esto es un control nada más. Detección oportuna de enfermedades visuales o a edades tempranas. Repito, esto en todo, en discapacidades y necesidades educativas específicas. Si yo me doy cuenta a tiempo, yo puedo ayudarlo al niño o a la niña. Si yo me doy cuenta a tiempo, no reacciono, no hago nada, lo puedo perjudicar al niño. Porque cuando pudimos haber hecho la cirugía, una catarata, una cirugía, y como yo, bueno, ya no dije nada, no me interesó, pasé. Quizás cuando ya tenga la edad de que a otra persona se da cuenta, el profesional médico nos diga, o el oftalmólogo nos diga, ya es muy tarde operar. Eso tendría que ser a los 3, 4 años. Solo pongo de ejemplo, ¿no? Pero fíjense que la detección a tiempo es siempre muy, muy importante. Control prenatal, siempre, control prenatal. Ahorita hay también los famosos tamizajes ya en el momento de nacer, que eso se hace a las primeras semanas, primeros meses. Eso es importante que ustedes lo tengan. No leer en lugares con mucho movimiento. A veces estamos leyendo, no es que esté malo leer en el bus, si vamos bien ahí, pero a veces el movimiento hace que tus ojos pues estén siendo más bien afectados en vez de estar siendo beneficiados. Colores suaves o mates para leer, es importante también tener estas características. Cambiar cosméticos cada medio año, los que van directo al ojo, sobre todo por la composición química que tienen. Sí, hay, como les decía, o sea, yo siempre muy lindas las personas que usan estos accesorios y estos cosméticos, pues muy bien, yo no creo ir en contra de eso, pero sí voy en contra o del maltrato a los ojos o del no cuidado a los ojos. Entonces, son libres, podemos usarlo, pero obviamente tiene que ser con medida, con uso, con criterio, porque el uso permanente, pues sin duda que nos va a afectar.
Pero bueno, igual yo sé que podemos hacerlo, podemos cuidar. Lentes especiales antirreflejantes para el uso de la computadora. Esto, aunque parece mentira, es cierto. O sea, la estadística nos dice que ya cada vez nosotros, si la estadística normal de una persona usar lentes en general era de los 35-40 años, déjenme decirle que cada vez se disminuye. Es decir, si antes era cada vez, bueno, un promedio, las personas empiezan a usar lentes a partir de los 40, me invento. Ahora, un promedio es a partir de los 30. O era de los 35, ahora es a los 30. Y así, ¿por qué? Porque con la aparición de la tecnología, que yo no estoy en contra ni mucho menos, pero sí tenemos que prever que el uso excesivo de la tecnología, pues lastimosamente también nos afecta. El uso excesivo de una computadora, el uso excesivo de un celular. Entonces, si estamos permanentemente, pues sin duda se nos va a afectar. Evitar golpes o, lógicamente, lubricar los ojos cada 3 horas, frotar suavemente, a veces un masajito con la yema de los dedos acá, ¿no? Sí, nos viene bien. Cerrar los ojos un momento, descansarlos un momento, eso también nos puede ayudar. Apretarlos un poco, el conducto lagrimal, ¿sí? No tener demasiado con los ojos abiertos, ahí sin parpadear. El párpado es incluso innato, a veces muy natural, sale el movimiento. Cada 50 minutos descansar la vista, es decir, ahorita apenas termine de hacer este video, máximo yo tengo que descansar y concentrar o tratar de cuidar un poco. Peor, sobre todo si estamos usando la computadora. Es importante cuando usamos la computadora voltear la mirada, ¿ok? Hay personas que, sobre todo cuando se juega en los juegos, o sea, usted no quiere despegarse de esta visión. Si usted quiere estar aquí, pero es importante mientras usted está en la computadora, pues hacer estos movimientos, ¿okay? No sé si alguien pasa, o sea, como que también darle un poquito de respiro a sus ojos para que podamos seguir el diálogo. ¿Sí? Consumir alimentos ricos en vitamina A, bueno, esto ya ustedes lo sabrán. No leer en lugares con poca iluminación, ¿sí? Para que ustedes más o menos sepan. ¿Sí? Estas recomendaciones, mis queridos estudiantes, son muy importantes y sí sería recomendable que ustedes sobre todo las pongan en práctica las que mayormente puedan. De todas las que les hablé, miren, aquí están cada una de las condiciones en imágenes, ¿no? Visión normal, miopía, ¿sí? Miopía era la dificultad para ver de lejos los objetos que están atrás. Hipermetropía, pues para ver lo que está en la parte posterior. El astigmatismo con una visión borrosa que está aquí. La catarata, lo mismo, lo propio, una visión borrosa. Y el glaucoma que nos hace tener una visión más periférica afectada. Básicamente para que ustedes vean, esta sopa de letras la vamos a hacer en la próxima clase para que ustedes tengan, para que ustedes puedan ver. Reflejo pupilar o fotomotor. Hay muchas veces, como les decía, que nuestros ojos nos indican alguna enfermedad o nos tratan de avisar que tenemos alguna enfermedad, alguna condición, alguna situación. A veces dicen o decimos los psicólogos también que también nuestros ojos reflejan sentimientos de amor, de cariño, de odio, de coraje, de dulzura, no lo sé. Nuestros ojos, dice un lector, un libro bonito, es el reflejo del alma. Okay. Y nuestros ojos también nos dicen si vivimos o morimos, literalmente hablando. Correcto, les voy a pasar la siguiente diapositiva para que ustedes puedan entender. ¿Qué significa esto? El reflejo pupilar o fotomotor. Esto es lo mismo que tomar el pulso, pero hay que saberlo hacer. Existen algunos, ¿no? Son los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Sí, es decir, si eso te puede, qué sé yo, por ahí tener, la nariz un poquito por acá caída y bueno, todavía te estás vivo. O te puedes romper un brazo y bueno, estás vivo. Porque tienes pulso, porque respiras, porque tienes una temperatura, una presión arterial y un reflejo pupilar. Son aquellos signos que al estar presentes indican vida, es decir, si alguno de estos llega a faltar, te puede estar indicando que ya no hay vida. Y al no estarlo puede indicar muerte, correcto. Ejemplo, el pulso. Si usted toma el pulso, no, el pulso está bien, aunque una persona esté desmayada, su pulso está, eso le indica que no, todavía podemos estar, llaman a la ambulancia, etcétera, etcétera. Viene otra persona y dice, toca el pulso, no hay, ya murió. Se da cuenta, obviamente, esto, los médicos saben mucho. Respiración. Entonces, no, aún está respirando. Significa que la persona aún está viva. Deja de respirar, pues temperatura corporal adecuada.
Ya cuando una persona está muy fría, muy helada, pues lastimosamente algo sucedió. Si tiene una temperatura prudente, bueno, normal, a veces un poco de fiebre, pero bueno, todavía tiene presión arterial igual y el reflejo pupilar. Es decir, o sea, sabemos que nos está mirando, hay un reflejo ahí, quiere decir que todavía está bien. Si no tiene este reflejo, pues muchas veces ya, lastimosamente, este es un signo vital incluso, pues lastimosamente ya no existe esa condición. ¿Qué es el reflejo pupilar? Es el reflejo que presenta la pupila al ser estimulada por la alusión de sus respuestas normal a la contracción. La reacción es que como uno como que intenta como que reaccionar, ¿no? O sea, no, pero si una persona a usted le pone luz y no hace absolutamente nada, quiere decir que algo está de alguna manera afectado. No hacer nada no solamente con el movimiento, hay movimientos de los ojos o los mueve de un lado a otro, eso también es un reflejo, ¿okay? Pero a veces no hay ninguno de esos, entonces ya se ve afectado de alguna manera. Cuidados una vez más, ir al médico una vez más, disfrutar de la luz cuando puedas, cuida su alimentación, descansa los ojos regularmente, utiliza gafas, intenta descansar un día el rímel, el maquillaje, pon una buena distancia entre tus ojos y cualquier pantalla, esto es importante, cuida la visión de los más pequeños, sobre todo en ellos, no los expongan demasiado tiempo al computador ni al televisor, les va a afectar, eso no es consejo, es científicamente comprobado. Lee con luz natural siempre que puedas, obviamente sin forzar, es decir, aquí hay, o sea, a las 7 de la noche voy a ponerme a leer con luz natural apagada, no, es imposible porque tengo que aprender, pero si puedes leer en la mañana con luz natural, pues obviamente. Si tiene cualquier molestia, pues obviamente acude al oftalmólogo. Sí, esa es finalmente la presentación para que ustedes puedan ver. Finalmente, yo en una clase les voy a dar, esto es una regleta braille, mis estimados estudiantes. ¿Se han visto esos puntitos que están en el banco, en algunos lugares, en los cajeros? Sí, si ustedes van, sobre todo acá yo, en la ciudad de Santo Domingo, en todos los cajeros, la mayoría tienen ya los puntitos en braille. Eso se hace con esto que ustedes ven aquí. Tenemos regletas de diferentes tipos y tenemos punzones de diferentes tipos. Miren, este es un punzón. Sí, esto utilizan las personas con discapacidad visual. Esto también es un punzón, fíjense, miren. Este es otro tipo de punzón, este va así, miren. ¿Sí? Y empezamos a escribir. ¿Sí? Y esto también es otro punzón. Tenemos diferentes punzones, pero acá tengo otro más. Diferentes punzones. Miren. Este es otro punzón, un punzón, tres punzones. Miren. Y también tenemos diferentes tipos de regletas, miren. Esta es otra regleta. ¿Qué hacen estas regletas? Pues estas regletas lo que hacen es poner la hoja acá, fíjense, de esta manera, ¿no? ¿Sí? Y usted está listo para escribir en braille. Fíjese. ¿Sí? Toma el punzón y empezamos a escribir la letra del punto 1, la letra B el punto 1, 2, la letra C el punto 1, 4. ¿Ok? Para que ustedes más o menos tengan el criterio. Todos estos temas de la regleta, yo les voy a pedir que para la próxima clase, pues, cuando yo les voy a poner en la unidad yo les voy a poner ¿qué necesitamos? Básicamente necesitamos unas pelotita de huevo, básica obviamente, y algunas pelotitas de ping-pong o limones que puedan tener para hacer nosotros un signo generador. En este momento obviamente quizás algunos no saben qué es esto, pero en la próxima clase o este viernes, ¿sí? Yo les voy a enseñar qué es eso, cómo va y para qué va, ¿ok? Para que ustedes tengan también por lo menos una introducción. Esto obviamente no vamos a alcanzar a verlo en nuestras clases, pero para que ustedes puedan saber qué es el braille, cómo va y la importancia sobre todo que tenemos que tener al utilizar este bonito recurso, que a mi modo de ver es un recurso que, sobre todo ustedes como docentes de educación inclusiva, tienen que llevarlo con ustedes cuando ya termine su proceso educativo en el prestigioso instituto. Entonces que ustedes están cursando, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, llevar el abecedario en braille cuando se gradúa sería muy noble. Saberse el abecedario en lengua de señas cuando me gradúe es muy noble y además me da criterio. Y estoy seguro que ustedes lo van a hacer de esta manera. En la clase del día viernes vamos a seguir viendo estrategias educativas para que ustedes puedan atender todo este tema. Y también vamos a ver algunos software que tienen que ver mucho con la mejoría de personas con discapacidad visual. Ya, si ustedes conocerán, hay software que me permite dar clic, que me indica. Entonces, la tecnología no tiene solamente cosas negativas, tiene muchísimas cosas muy bonitas que también es importante que ustedes puedan aprender.
Yo les agradezco muchísimo, espero verlos, espero que revisen los videos con toda esta información que es muy técnica, que es muy científica y que les puede ayudar muchísimo a ustedes. Las dudas que tengan me las dejan, me las comentan en el grupo o en cualquier momento que tenemos o en la clase, pues con todo gusto yo encantado de poder ayudarles. Muchísimas gracias y que el Dios de la vida les bendiga.